Sean bienvenidos una vez más a estos videotutoriales de matemáticas. El día de hoy vamos a trabajar un poquito con lo que es la población y vamos a ver el tema de proyecciones a futuro. Este videotutorial no sé si me vaya a salir largo o no, para que les miento. Si me sale, no sé si lo voy a dividir en una o dos partes, dependiendo de cómo me salga, ya lo dividiré en dos partes. Pero bueno, en la primera parte vamos a hablar un poquito de lo que es la población y cómo se estudia. Entonces, aquí tenemos una tabla, ya tenía mucho que no trabajábamos con tablas, en donde nos está relacionando dos datos. El primero de ellos es el año y el otro es la población. Entonces, esta tabla nos está relacionando el número de habitantes que había en una determinada aldea con respecto al número de años. Entonces, aquí está el año y aquí está el número de habitantes que tenía esa aldea en ese año. Para 1970 tenía una población de 1000 habitantes. Para 1980 tenía 2000. Para 1990 tenía 4000. Para el año 2000 ya había 8000 habitantes. Y para el año 2010 había 16000 habitantes. Entonces, todo lo que hemos visto con videotutoriales anteriores lo podemos hacer igual con este tipo de datos. Podemos obtener la gráfica, podemos calcular a lo mejor la moda, media, mediana. Entonces no lo hemos visto en tablas, pero igual se puede calcular. Podemos obtener el polígono de frecuencias, podemos obtener la distribución, las medidas de dispersión, como rango, moda, mediana, cosas así. Entonces podemos hacer muchas cosas. Este tipo de tabla no es diferente a la que hemos trabajado. Tenemos dos datos. Y bueno, la tabla nos indica cómo se relaciona un tipo de dato con el otro. Entonces, aquí está la relación entre el año y la población que había en ese año de una aldea. Es una aldea imaginaria. Nada más para explicar esto. Entonces, nosotros habíamos visto que existen muchísimas formas de acomodar los datos. O bueno, de que se presenten los datos. Puede ser de forma proporcional, ya sea directa o inversa, o alguna otra forma que todavía no hemos visto. Entonces, lo que podemos hacer ahorita es, pues, construir la gráfica para ver qué es lo que ocurre. Recordemos, en nuestra gráfica, la columna 1 siempre la columna 1 de la tabla va a ir en el eje horizontal. Entonces aquí iría el año. Y la columna 2, toda esta, la de la población, corresponde al eje vertical. Ahí está. Entonces, pues se preguntarán, ¿yo por qué estamos con la población? Porque, si ustedes se han dado cuenta en los últimos videotutoriales, hemos hablado muchas cosas con respecto a la población. Nada más recordemos. Población se refiere al conjunto de habitantes o de elementos que hay en un determinado sitio. Aquí estamos hablando de la población, es decir, de los habitantes humanos que hay en una aldea. Ya hemos visto cosas como tasa de natalidad, tasa de mortalidad o densidad de población. Entonces, por eso ahora vamos a meternos de lleno en la población. De hecho, la estadística estudia mucho todo lo relacionado a la población, como les había comentado, qué enfermedades, qué personas que estudian una primaria, que estudian una preparatoria, que estudian una universidad, las fuentes de trabajo, los ingresos que generan, personas que emigran, es decir, que salen de su lugar de origen. ¿Qué más? Bueno, enfermedades, ya les había comentado, habilidades, incluso luego los dividen por edades, por géneros, por situación económica. O sea, la estadística en general estudia muchísimo la población en distintos aspectos. Y bueno, eso es para ver cómo ha ido variando la cantidad de habitantes que había, no sé, hace 100, 200 años con la que hay ahora, porque se han presentado esas variaciones, qué es lo que ha hecho que se cambien algunos valores, a lo mejor, por ejemplo, de una densidad mayor pasaron a una menor, o al revés, cosas así. Entonces, la mejor forma para ver cómo se comporta la población es con una gráfica. Ahora ya tenemos ahí nuestros ejes, aquí está el año, aquí está la población, que ya nada más los vamos a enumerar. Recuerden, el eje horizontal lo dividimos en la forma que nosotros
cualquier ámbito. Lo mismo vamos a hacer con el eje vertical, pero esas divisiones todas van a tener la misma separación. Por ejemplo, aquí entre marca y marca yo puse 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Y a partir de ahí cada marca la vamos a ir enumerando de tal forma que todos los datos que tenemos aquí puedan localizar. Por ejemplo, yo puedo empezar desde 1960, 1950, desde el año 1000 y así irlos enumerando, no sé, de 1000 en 1000, de 500 en 500, de 100 en 100, de 10 en 10. Pero les digo, tenemos que ver que todos los datos puedan ser localizados. Entonces yo voy a enumerarlos directamente. 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010. Lo mismo vamos a hacer con el eje vertical. Cada una de las marcas la vamos a ir enumerando, haciendo incrementos de tal forma que todos estos datos los podamos localizar. Por ejemplo, yo quiero que vaya de, voy a borrar tantito esto, aquí de 2000 en 2000, 2000. Aquí les digo, pueden definirlo como ustedes quieran, o sea, no es forzoso que empiecen desde el 2000, puede empezar, no sé, de 1500, de 1000, de 50. Lo que sí es que cada línea la van a ir incrementando en la misma cantidad. No se vale que, por ejemplo, aquí empiezo con 2000, aquí le pongo 3000, aquí 10.000, aquí 150.000, no, sino deben de ir respetando ese incremento. Entonces yo voy a ir enumerando de 2000 en 2000, 2000, 4000, 6000, 8000, 10.000, 12.000, 14.000, 16.000 y 18.000. Ahí está. Entonces, aquí pues le voy a poner el nombre Ale, es la población. Ya que hemos construido nuestros ejes, pues vamos a ubicar cada uno de los renglones o filas dentro de la gráfica. Para el año 1970, ya está, el dato que tiene asociado es el 1000. Entonces más o menos nos damos una idea de por dónde podría andar el 1000. Entonces, con otro color. Para eso vamos a prolongar el año con su respectivo número. El 1970 y el 1000, que es el valor. Dejen aquí, les pongo eje horizontal para aquellos que todavía les cuesta un poquito de trabajo realizar la gráfica, y aquí el eje vertical. Entonces estos son los datos que vamos a encontrar en el eje horizontal y estos son los que vamos a encontrar en el eje vertical. Entonces aquí tenemos 1000, no está el 1000, tenemos 2000, 4000. Entonces tenemos que buscar un número cercano de los que tenemos aquí que esté cercano a 1000. Más cercano sería el 2000. Entonces aquí nuestra gráfica siempre va a iniciar en 0, 0 para ambos ejes. Entonces, dependiendo del número que tengamos aquí, vamos a encontrar un valor aproximado. Entonces, más o menos en esta posición del 0 al 2000, ¿por dónde iría el 1000? Iría más o menos por acá, ya que es la mitad. Entonces, ya que nos dimos una idea de por dónde podría ir el 1000, pues lo ubicamos. Disculpen si me fue un poco rápido, pero pues esto ya lo habíamos visto en otros videotutoriales. Entonces, si tienen dudas, los invito a que vean los videotutoriales correspondientes a gráficas de variación proporcional, no importa si es directa o inversa. Aquí lo encuentran más detallado y pues no quiero entretenerme más para que no quede tan largo el video. Entonces, la parte en la que se crucen ambas líneas, ahí vamos a poner un punto. Vamos con la siguiente fila. Relaciona el año 1980 con la población 2000. Aquí está. Empezamos con el eje horizontal. Aquí está el 1980 y lo prolongamos. Y luego, ¿cuál es el valor que tiene asociado el 2000? Está en el eje vertical, entonces lo ubicamos y de igual forma lo prolongamos.
líneas, pues vamos a poner un punto. Ese punto nos está indicando que un dato del eje horizontal se está relacionado con un dato del eje vertical. Vamos con la siguiente fila, 1990 y una población de 4000. Hacemos exactamente lo mismo. Ubicamos esos datos en su eje correspondiente. Este es del eje horizontal, entonces lo ubicamos. Aquí está. Prolongamos. Ahora vemos qué número tiene asociado, el 4000. Entonces buscamos el 4000 en el eje correspondiente vertical, ahí está, y prolongamos. Y bueno, ponemos un punto ahí donde se une. Vamos con la siguiente fila, es esta. El año que tiene asociada esta fila es el 2000, está en el eje horizontal, entonces lo ubicamos, aquí está, y lo prolongamos. Y ahora vemos qué número tiene asociado, el 8000, ahí está. Ponemos un punto que nos indica que se está uniendo el 2000 con el 8000, así como nos está indicando la tabla. Y vamos ya con la última fila, que sería este. Año 2010. Los años están en el eje horizontal, aquí está. Entonces, ahí voy a prolongar tantito la línea para poder ubicar la escuadra. Ahí ya tenemos así. Entonces igual, prolongo el año. Y luego veo cuál es el número que tiene asociado. 16000. Entonces igual, ahora corresponde al eje vertical. Lo ubicamos, ese valor, aquí está, y lo prolongamos. Entonces nada más recordando, para prolongar, uno de los lados lo recargamos o lo alineamos sobre el eje con el que estamos trabajando. En este caso, como estamos trabajando con el eje vertical, lo alineé con el eje vertical. Y con el otro lado, lo prolongamos. Simplemente construimos una línea punteada que vaya desde el número hasta el cruce con la otra línea. Ahí está. Y entonces ya nada más lo que vamos a hacer va a ser poner un punto ahí donde se cruzan. Y entonces, para ver la forma que tiene la gráfica, pues simplemente nosotros unimos los puntos. Observen qué tipo de gráfica es. Por eso es muy importante realizar la gráfica del conjunto de datos para que nosotros sepamos de qué tipo de datos se trata. No es una línea recta, entonces no se tratan de datos proporcionales. Tampoco, pues déjenles pongo aquí las gráficas. El de los datos proporcionales era una línea recta, así. Entonces, no son datos proporcionales directos. Tampoco es una hipérbola. Una hipérbola equilátera, recordemos que tiene esta forma. Entonces, nada más recordando, cuando los datos tienen proporcionalidad directa, tenemos este tipo de gráfica. Cuando los datos tienen proporcionalidad inversa,
tienen este tipo de gráfica. Observen la gráfica, es completamente diferente a las anteriores. Era lo que les comentaba anteriormente, que dependiendo del tipo de datos que nosotros tengamos, la forma de la gráfica va a ser diferente. Por eso cuando vimos extrapolación de datos, es decir, encontrar valores futuros, el mismo método no funcionaba para todo el conjunto de datos. Debíamos ver primero la forma de la gráfica para saber qué método utilizar. Eso quiere decir que las formas que nosotros vimos para obtener valores futuros, tanto en esta forma como en esta forma, ya no van a servir porque la gráfica es completamente diferente. Entonces, a lo mejor ustedes dijeron, ¿para qué grafican los datos? Si ya sabemos cómo es esa gráfica. Más bien, ya sabemos cómo hacer una gráfica. Precisamente lo hice para que vieran la forma de la gráfica y no vean que les estoy inventando valores. O de, pues, vean la gráfica, créanme y ya. No, sino para que vean, fuimos graficando los datos, no me saqué nada de la manga y solita se formó esa gráfica. Está bien, ¿por qué les digo esto? Porque siempre que se hace un estudio de la población, cuando nosotros graficamos la población que había en un año determinado de una aldea, siempre la forma que vamos a tener es esta. Siempre. La población, no importa de qué se trate, población de humanos, de algunos animales, de insectos, cosas así, la población siempre va a presentar esa gráfica. A ese tipo de gráfica se le conoce como gráfica exponencial. ¿Por qué se le conoce así? Porque generalmente las gráficas de la población se comportan de la siguiente forma: 2 a la n, donde n es el número que va cambiando. Por ejemplo, 2 a la 1 es igual a 2. Luego voy a cambiar la n. 2 a la 2, eso nos da 4. Luego vuelvo a cambiar el valor de la n. 2 a la 3 es igual a 8. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, me están dando valores muy parecidos aquí. Nada más que aquí pues son valores pequeños y aquí el valor de 1000. Entonces, 1000, bueno, ahí está. 2000, 2. 4000, 4. 8000, se parece aquí al 8. Entonces, aquí lo que si se dan cuenta, aquí lo que estamos cambiando es el exponente. Es el 2 lo dejamos tal cual y lo que vamos cambiando es el exponente. 1, 2, 3, realizamos la operación y obtenemos estos resultados. Entonces, por eso ya en esta gráfica pues ya se estudia más a detalle. Ahorita nada más es que conozcan que cuando la población se grafica, bueno, se obtiene la gráfica, la curva que se obtiene es una gráfica exponencial. Y eso se debe a que si nosotros lo comparamos con una expresión matemática, lo único que va variando es el exponente. 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3. Y entonces, al obtener la gráfica de esos datos, tenemos esa forma. Y era lo que les comentaba cuando vimos, creo que les puse un ejemplo de proporcional directa que hablaba de población. Y en aquella ocasión les dije, esto nada más es para ejemplificar, este no es el comportamiento real de la población. Su comportamiento real es este tipo de gráfica. Entonces ya llevamos 3 gráficas: la línea recta para la proporcional directa, la hipérbola equilátera para la proporcional inversa, y ahora para la población llevamos la gráfica exponencial. Y bueno, como les había comentado, acá está, se encuentra el borrador. Voy a borrar esto. Como les había comentado, esta gráfica así es muy bonita, o sea, porque sí se ajustaron los puntos, pero en realidad no ocurre así tan bonita, sino que los puntos, cuando nosotros ubicamos los puntos de la población, los puntos a lo mejor uno está por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá, otro por acá. O sea, los puntos no coinciden luego generalmente con la gráfica, sino que están a los lados ya en un caso real. Si
ustedes obtienen la población de algún país, de algún lugar en el que ustedes quieran, y la grafican con respecto a los años, van a ver que los puntos van a quedar así. Entonces, esta gráfica es un ajuste, es una línea que representa a ese conjunto de puntos. Les digo porque no se vayan ni con la finta de que ya cuando realizan la gráfica obtienen algo diferente y ustedes van a decir, pero tú dijiste que así obteníamos la gráfica de la población. Sí, así como la obtenemos. Lo que pasa es que nosotros lo que estamos haciendo con esta gráfica es ajustarla a esos puntos. Hagan de cuenta que nosotros trazamos una línea que envuelve a los puntos. Entonces, por ejemplo, algo así. Y de esa cosa que está envolviendo a todos los puntos, obtenemos una línea que pasa por el medio. Entonces, generalmente eso es lo que ocurre, bueno, aquí es una forma de explicarlo, eso es lo que ocurre cuando graficamos datos de estadística, no importa si es proporcional directa, proporcional inversa o de población. Cuando nosotros obtenemos los datos, hagan de cuenta que lo que nosotros hacemos es trazar dos envolventes que cubren a esos datos. Y la forma del envolvente en realidad es la gráfica que se genera y es la gráfica que representa a ese conjunto de datos. Entonces, ya en la gráfica de rojo nosotros podemos observar que es como una línea que está en medio de esas dos envolventes. A final de cuentas, las tres líneas nos dan la misma forma. Eso es en realidad lo que ocurre ya cuando analizamos a detalle los datos. Con cualquier gráfica, con la proporcional directa, de la misma forma. Los datos ya habíamos visto que los obtenemos así, pero que si nosotros los trazamos como si fueran envueltos, pues la línea del medio es una que nos representa todos esos puntos. Lo mismo aquí, los puntos cuando los ubicamos en la gráfica, no los obtenemos así sobre la línea, sino que si nosotros trazamos un envolvente que los cubre, obtenemos una gráfica parecida. Entonces, eso es lo que quiero que me entiendan de este conjunto de datos. Que cuando nosotros ubicamos los datos, en realidad los determinamos dependiendo de cuál figura se puede formar. Aquí es una forma más fácil, es viendo el envolvente que cubre todos esos puntos y luego trazar una línea que esté por el medio. Y así más o menos podemos ver qué gráfica es la que se obtiene. Entonces, como ven, aquí tenemos una gráfica exponencial. Siempre la población se va a caracterizar por una gráfica exponencial. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que los métodos que nosotros vimos para obtener valores futuros, por eso se llama proyecciones de futuro de la población, ya no son los mismos que utilizamos cuando vimos esta gráfica y esta. Y era lo que les comentaba en aquella ocasión. Por eso es importante hacer la gráfica. Dependiendo de la forma de la gráfica que nosotros tengamos, vamos a usar uno u otro método. Entonces, vamos a ver cómo obtener valores futuros de la población. Entonces, a lo mejor igual cuando empezamos con tasas, con indicadores y todas esas cosas, dijeron, ¿y eso de qué nos sirve? Si lo que estamos viendo es estadística. Ahorita van a ver la aplicación de todo lo que vimos anteriormente. En realidad, básicamente en este conjunto de videos, lo que vimos son datos que son proporcionales directamente, datos que son proporcionales inversamente y ahora datos relacionados a la población. Pero en esencia, en los tres vimos lo mismo. Vimos qué era cada uno de los datos, vimos cómo se calculaban, vimos la forma de la gráfica y ahora cómo obtener valores futuros. Entonces, para obtener valores futuros de la población, por ejemplo, hagan de cuenta que yo quiero obtener la población que va a haber, no sé, en el 2020. Todavía no llegamos a este año. Ya nos falta mucho, pero al menos de momento todavía no llegamos a este año. ¿Cómo le hacemos? A partir de datos de la población de años anteriores para obtener la población futura. Para esto necesitamos hacer
tres cálculos. El primero de ellos, tenemos que calcular la tasa de crecimiento. Ahí está el concepto de tasa, donde vimos que es la variación de un fenómeno con respecto a un valor característico. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo siguiente. Para calcular la tasa de crecimiento, utilizamos la siguiente fórmula. Valor futuro menos valor pasado entre valor pasado por 100. Entonces, a este valor, aquí sí por si lo quieren anotar, se le llama tasa de crecimiento. Nos indica cómo es que va a ir creciendo la población, considerando que va a seguir esa misma curva. Entonces, bueno, otra cosa. Esto de los valores a futuro, nos van a dar valores aproximados. No creen que va a ser valor exacto. Así va a ser tal cual la población, punto. No, sino son valores aproximados que van a estar cercanos al posible real. No es, lo que quiero que me entiendan aquí es que son valores que posiblemente podrían ser, porque a lo mejor sucede un evento y pues no, la gráfica ya cambia, o a lo mejor obtenemos un valor completamente diferente. Lo que estamos haciendo es observamos el comportamiento de la gráfica. Dependiendo de la gráfica, suponiendo que no pasa nada extraordinario, así como algún evento, una guerra, una epidemia, que venga algo del espacio, cosas así, suponiendo que la gráfica va a continuar aumentando así, el valor futuro que vamos a obtener es la población futura si es que se sigue comportando de esta forma. Ese es el valor futuro que nosotros vamos a obtener. Entonces, la tasa de crecimiento nos dice cómo es que fue creciendo la población en los últimos años, siempre y cuando se siga considerando esa curva. O sea, que no cambie, que no tengamos algo así. Por ejemplo, que va así y de repente alce algo así la curva, por decir algo. Sino que en todo momento se va a seguir manteniendo, creciendo de la misma forma. Ahora bien, para calcular la población los valores futuros, hay que tener unas pequeñas consideraciones. Primero, ¿a qué se refiere con valor futuro menos valor pasado? Se refiere a los últimos años que están en nuestro conjunto de datos. Este sería el valor futuro, el más reciente, y valor pasado sería el año anterior. Entonces, son los valores que vamos a considerar. No podemos considerar años anteriores, por ejemplo, 1970 y 1980 para calcular 2020. No, forzosamente deben ser los últimos 2 años que están en nuestro conjunto de datos. Lo otro, para calcular un año futuro debemos de considerar siempre el mismo incremento. En este caso, los años van incrementando de 10 en 10. 1970 más 10, 1980. Luego, 1980 más 10, 1990. Y así sucesivamente. Entonces, si aquí estamos en el 2010, tenemos que respetar el incremento que está en nuestro conjunto de datos. 2010 más 10, 2020. No podemos poner, por ejemplo, pues yo quiero 2025. Ese año ya no sería válido porque ya no estamos respetando el incremento. Mientras que todos los años va aumentando de 10 en 10, aquí, de repente, de 2010 a 2025, le aumentamos 15 años. Ya no respetamos el incremento que hay aquí. Entonces, forzosamente debemos respetar ese incremento. Si fuera de 5 en 5, el año futuro, pues serían 5 más. Si iría de 20 en 20, aquí de 2010 pasaríamos a 2030. O sea, porque le aumentamos 20. Entonces, ese incremento, la diferencia que hay entre cada uno de los años, se debe conservar en todo momento, incluso en los valores futuros. Les digo, para que me entiendan, aquí vamos de 10 en 10. Para llegar de este año a este le sumamos 10. Para llegar de este año a este le sumamos 10. Para llegar de este año a este le sumamos 10. Y por último, del 2000 al 2010 agregamos 10.
Entonces, eso quiere decir, como todo va de 10 en 10, el año futuro también lo vamos a obtener sumando ese mismo incremento, que es 10. De 2010 más 10, porque es lo que detectamos aquí, llegamos a 2020. Si fuera de 5 en 5, entonces de este año al año futuro le sumaríamos 5. Si fuera de 30 en 30 a este año, para obtener su valor futuro le sumaríamos 30. Entonces, si se dan cuenta, el año futuro va a seguir conservando siempre el mismo incremento. Entonces se los pongo aquí. Aquí va 10. Luego de aquí tenemos otros 10. Luego de esta parte a esta tenemos otros 10. De 2000 a 2010 tenemos nuevamente 10. Y entonces, como todo va de 10 en 10, el año futuro debe también respetar ese mismo incremento. 10. Ahora, este es el primer cálculo que tenemos que hacer. Después tenemos que hacer otro, que se llama incremento. Y este se calcula así. Tasa de crecimiento entre 100 por valor futuro. Ahora, aquí la tasa de crecimiento nos dice cómo fue creciendo la población en los últimos 2 años que se consideraron. El incremento nos está diciendo qué tanto va a aumentar la población. Por ejemplo, bueno, aquí ya se lo pongo normal, sería 2020. Ahí está. Por ejemplo, supongamos que la población va a aumentar a ver, ya para el año 2020 vamos a tener un valor de 20,000. Para llegar de 16,000 a 20,000 tendríamos que sumar 4,000 nuevas personas que nacieron. Entonces el incremento es precisamente ese valor, el que nos va a decir cuántas personas van a aumentar para llegar a la cantidad futura. En este caso nuestro incremento sería de 4,000, ya que es lo que le vamos a sumar a la población del 2010 para llegar al futuro. Entonces eso es el incremento, es el valor que le vamos a sumar a la población del último año que tenemos para obtener el año futuro. Y ya por último, déjenme aquí se los pongo con rojo. Ya por último, pues, población futura. Población futura. Y esta se calcula el valor final más el incremento que se obtuvo. Ya con eso obtenemos la población futura para el año con el que estamos trabajando. Ahora, los años en este caso son los valores de referencia. No los vamos a ocupar. Los que vamos a ocupar son los datos de la población. Es decir, BF, BP, PP, DF, todo eso son estos valores. Entonces vamos con un ejemplo para que todo esto quede claro. Voy a borrar tantito esto de la población. Entonces, este sería el valor pasado y este sería el valor futuro. Entonces, calcular la población para esta tabla que va a haber en el año 2020. Entonces, voy a borrar la gráfica, no quería borrarla, pero no me queda de otra. Entonces voy a borrarla para poder calcular los valores. Entonces, el primer paso es calcular la tasa de crecimiento para saber cómo es que va creciendo la población en los últimos años. Valor futuro es de 16,000.
menos valor del año anterior. Bueno, dejen borrar esto para que no se confundan. Entonces, valor futuro es el año más reciente que tenemos registrado. Valor pasado es el del año anterior. En este caso sería 8,000. Y eso entre el valor pasado, es decir, del año anterior. Sería aquí 8,000 por 100. Y eso es igual a 100%. Ahora vamos a calcular el incremento. Esto es igual la tasa de crecimiento que nos resultó de 100%, 100 entre el 100 por valor futuro, es decir, el valor de la población en el año más reciente. Y esto es igual a 16,000. Y ya que calculamos el incremento, nos vamos al siguiente paso. Población futura es igual a el valor futuro, es decir, el valor más reciente, que es de 16,000, más el incremento que obtuvimos. El incremento fue de 16,000 y esto es igual a 32,000. Y este sería el resultado. Dejé los pulmones, acá está. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este valor es la población que va a haber para el año 2020. Si nosotros hubiéramos, por eso quería borrar la gráfica, no me quedo de otra. Si nosotros continuáramos con la gráfica, veríamos que efectivamente nos saldría ese valor. Ahora, si queremos calcular de años futuros, por ejemplo, ahora yo quiero calcular el 2030, voy a borrar las expresiones y las voy a pasar de este lado para poder calcular más años. Listo, lo único que hice pues fue pasar las fórmulas de este lado para poder continuar. Entonces, si nosotros quisiéramos calcular todavía de años futuros, lo haríamos de la misma forma. Borramos esto. El siguiente año lo encontramos respetando el incremento de la tabla. Como todo va de 10 en 10, entonces el siguiente año sería 2030. Ya que como todo va de 10 en 10, entonces de este año, para llegar al que sigue, le volvemos a sumar ese mismo incremento, que es 10. 2020 más 10 nos da 2030. Y ahora vamos a trabajar con los últimos datos que ya tenemos. Es decir, ahora vamos a considerar el que ya calculamos. Este sería nuestro valor futuro, o sea, el año más reciente, el que está antes del que nos interesa. Y este sería nuestro valor pasado. Entonces, si se dan cuenta, se cambiaron de lugar. Por eso les decía, no vamos a, los valores futuros, esos ya fueron. Ya no los vamos a ocupar. Únicamente vamos a ocupar los dos más recientes al año que nosotros queremos estudiar. Y entonces, el más reciente es el valor futuro. Y el que está antes, valor pasado. Entonces, calcular la población que va a haber en el año 2030. Entonces, hacemos exactamente lo mismo. Primero calculamos la tasa de crecimiento.
valor futuro es este, 32,000, menos valor pasado, que es de 16,000, entre el valor pasado, que es de 16,000, por 100. Y esto es igual, realizamos la operación, es igual a 1. Perdón, 1 luego por 100, eso nos da 100. Ahora ya tenemos la tasa de crecimiento. Ahora vamos a calcular el incremento. Eso es igual. La tasa de crecimiento, que no, bueno, aquí me ha faltado el signo de porcentaje, que es 100 entre 100 por el valor futuro, que es de 32,000. Y esto es igual a 32,000. Ya calculamos el incremento, es decir, cuántas nuevas personas van a nacer. Y ahora ya nada más calculamos el valor de la población futura. Esto es igual el valor futuro, que es de 32,000, más el incremento, que nos resultó de 32,000, sumamos y el resultado es 64,000. Y entonces esa va a ser la población que posiblemente va a haber en el futuro. A lo mejor hay más, a lo mejor hay menos, a lo mejor, no sé, 63,500 o a lo mejor 65,000. O sea, es un valor aproximado con el cual podemos darnos una idea de valores futuros. Ahora supongamos que queremos otro año, que este sí ya todavía falta mucho para llegar. 2040. Queremos calcular la población del 2040. Entonces, si se dan cuenta, supongamos que nada más tenemos los datos del 2010 y 2000. Nada más tenemos del 2000, 2010 y queremos saber la población que va a haber en el 2040. Esos cálculos no los podemos hacer directamente de 2010 a 2040, sino que tenemos que ir haciendo cálculos intermedios respetando ese incremento. Si por ejemplo en nuestra tabla los años fueran de 40 en 40, entonces ahí sí podríamos directamente, o más bien, si fuera de 30 en 30, ahí sí podríamos pasar del 2010 al 2040, ya que de 2010 al 2040 tenemos 30. Pero como no es así, sino que nuestra tabla va de 10 en 10, tenemos que pasar por valores intermedios hasta que lleguemos al año que nos interesa. En otras palabras, no podemos ir directamente a años futuros si en nuestra tabla el incremento de los datos tiene un valor constante, o sea que un valor fijo. Siempre debemos de respetar ese incremento hasta que lleguemos al año que nos interesa. Entonces, vamos ahora con el 2040. Vamos a ver qué población podría existir en el 2040. El procedimiento es exactamente el mismo. Entonces, ahora, para el 2040, es nuestro valor que queremos conocer. Vamos a considerar los valores más recientes, que sería el año más reciente, valor futuro, y el año anterior, valor pasado. Este de valor futuro, para que no se confundan, o esta diferencia,
La pongo porque si comparan estos 2 años, ¿cuál es el que está más futuro? ¿Y cuál es el que ya quedó en el pasado? Por eso es que les pongo así, valor futuro. También lo pueden ver como valor reciente y valor pasado. Es exactamente lo mismo. Entonces empezamos. Primero calculamos la tasa de crecimiento. Eso es igual a valor futuro o valor reciente, es de 64,000, menos el valor pasado, que es de 32,000, entre valor pasado, que es de 32,000. Esto es igual, bueno, me faltó por 100. Eso es igual y el resultado es igual a 100. Ahora vamos a calcular el incremento. Es igual la tasa de crecimiento, que nos resultó de 100. Bueno, aquí 100%. Ahí está. La tasa de crecimiento nos resultó de 100. Ahora vamos con el segundo paso, calcular el incremento. Entonces, tasa de crecimiento, que nos resultó de 100, entre 100 por el valor futuro o el valor reciente, 64,000. Eso es igual a 64,000. Ya calculamos el incremento, ahora sí vamos con la población futura. Esto es igual el valor futuro o valor reciente. ¿Cuánto es? 64,000 más nuestra fórmula, más el incremento, que en el incremento nos resultó de 64,000. Y esto es igual a 128,000. Y ese es el resultado. Y bueno, ahora si quisieran calcular para el 2050, pues sería exactamente lo mismo. Entonces ahora consideramos los años más recientes que tenemos. El valor futuro pues es el año más reciente, y el valor pasado, es decir, el que ya pasó, pues sería el anterior. Y seguimos respetando el incremento. De aquí a aquí le sumamos 10, de aquí a aquí le sumamos 10, y de aquí a aquí le sumamos 10. Siempre respetando el incremento. Ahora, si queremos un año, por ejemplo 2051, pues ni modo, más cercano, consideramos el año más cercano, 2050, porque siempre tenemos que respetar ese incremento para poder realizar ese cálculo. Entonces, como ven, es relativamente simple, no es difícil. Entonces, con esta forma nosotros calculamos valores futuros. Y ahora sí, ya saben por qué vimos que tasa, que indicadores, bueno, ejemplos de tasas como la de natalidad, la de mortalidad. Precisamente para entender este concepto, ya se pueden calcular valores futuros. Nuevamente estamos aplicando estadística diferencial. A partir de valores que ya tenemos registrados, estamos calculando posibles valores futuros. Y era lo que les decía, dependiendo del comportamiento de los datos, nosotros vamos a usar un método para calcular valores futuros. Por eso es importante obtener la gráfica de los datos, para identificar qué tipo de datos se tratan. Hemos visto proporcional directa, proporcional inversa, y ahora datos poblacionales. Y dependiendo de la gráfica que nosotros tengamos, vamos a aplicar los métodos que hemos visto para calcular valores futuros. Les voy a dejar un ejercicio para que practiquen todo lo que vimos en este video tutorial. Un ejercicio que se llama real. Pues es un caso hipotético que inventé, pero les voy a dejar igual ya con datos reales, valores reales de la población,
para que calculen valores futuros. El procedimiento pues es exactamente el mismo. Este es el ejercicio que les propongo para que practiquen. Aquí están los años: 1950, 1960, 1970, 1980, 1990. Este, les digo, ya es un caso real. Aquí están los millones de habitantes que hubo: 25.8 millones de habitantes, 34.9 millones de habitantes, 48.2 millones de habitantes, 67.4 millones de habitantes y 81.2 millones de habitantes. Entonces, calcular la población futura, que, bueno, suponiendo que estamos en 1990, que no hemos llegado ni siquiera al 2000, calcular la población que va a haber en el 2000, 2010, 2020 y 2030. Entonces, nada más recapitulando por si se me perdieron: valor futuro y valor pasado son los valores anteriores al año que nosotros queremos calcular. En este caso serían estos. Valor futuro es el valor más reciente y valor pasado es el valor que obtuvimos el año anterior. Este sería valor futuro, o valor reciente también lo pueden ver, valor pasado. Entonces, primero calculamos la tasa de crecimiento. Ya después, con esta fórmula calculamos el incremento. El valor que obtengamos acá lo cambiamos por esto, en donde tenemos aquí qué tasa de crecimiento. Entonces, aquí nos salió 90. Ese 90 es el que vamos a poner acá. Y luego, ya para el valor final, sumamos BF, que es el valor más reciente, más el incremento, que es el valor que obtuvimos de la operación anterior. Entonces, si se dan cuenta, el resultado de una operación lo utilizamos en la siguiente. Entonces, es el ejercicio que les propongo para que practiquen. Ya saben, cualquier duda que tengan pueden comentarla y yo con mucho gusto se las aclararé. Entonces, esto sería todo por el día de hoy. Mientras tanto, yo me despido. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y nos vemos para el próximo video tutorial.